Mi mamá escondió las llaves de mi auto para que no vacunara a mi hija. Cuando la enfrenté, me amenazó con quitármela. Entonces, revelé el secreto de mi hermana. Y mis padres vendieron todo lo que tenía como venganza. Tengo 20 años, trabajo en retail desde que tenía 18, y lo que me pasó con mis padres básicamente me obligó a huir de mi propia casa con mi hija de 1 año en brazos porque me amenazaron con quitármela. Ya sé cómo suena, tipo drama de telenovela o algo así. Pero necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que me despierto y no puedo creer que todo esto realmente pasó. Supongo que debería empezar por el principio, cuando quedé embarazada a los 18 años. No voy a entrar en todos los detalles de cómo pasó o quién era el padre porque honestamente esa parte ya no importa. El tipo desapareció cuando se enteró y nunca lo volví a ver. Lo que sí importa es que decidí tener a mi bebé, a Charlotte, y mis padres en ese momento dijeron que me apoyarían. Margaret, mi mamá, incluso lloró cuando le dije que estaba embarazada y me abrazó y dijo que todo iba a estar bien, que la familia se apoya. Mi papá Steven no dijo mucho. Él nunca dice mucho la verdad, pero asintió y dijo que siempre tendría un lugar en su casa. En ese momento pensé, ok, esto va a funcionar. Puedo hacer esto. Charlotte nació cuando yo tenía 19, y los primeros meses fueron difíciles, obviamente. Ya sabes, bebé recién nacido, yo sin terminar la universidad, trabajando medio tiempo en una tienda de ropa en el centro comercial. Había estado viviendo con una amiga, pero después del parto, las cosas se complicaron económicamente, y bueno, terminé de vuelta en la casa de mis padres. No tenía muchas opciones, la verdad. Pagaba lo que podía de renta, como $200 al mes, que era casi todo lo que ganaba después de pañales y fórmula, pero mis papás decían que estaba bien, que no me preocupara, que eso era lo que hacían las familias. Los primeros meses viviendo con ellos fueron ok, supongo. Mi mamá me ayudaba con Charlotte cuando yo trabajaba, mi papá instaló una cuna en mi viejo cuarto, y las cosas funcionaban. Pero cuando Charlotte cumplió 1 año, algo cambió. No sé si fue que Charlotte ya no era un bebé recién nacido, adorable o qué, pero mi mamá empezó a hacer comentarios. Primero fue sobre mi peso, que había subido como 15 kilos con el embarazo y no había bajado todo. Un día estaba comiendo cereal en la cocina, y ella entró y dijo, ¿no crees que ya es hora de que vuelvas a tu peso normal? Charlotte ya tiene 1 año, no puedes usar el embarazo como excusa para siempre. Y yo me quedé tipo, ¿qué? Pero me reí incómoda y dije algo como, sí, mamá, estoy trabajando en eso. Pero luego los comentarios siguieron. Sobre mi ropa, sobre cómo peinaba a Charlotte, sobre qué le daba de comer, sobre todo básicamente. Y mi papá nunca decía nada. Solo se quedaba ahí sentado leyendo el periódico o viendo la tele, como si nada de eso estuviera pasando. Esa dinámica siempre había existido en mi familia. Mamá era la que mandaba, y papá solo seguía la corriente. Mi hermana mayor Melissa se había ido de la casa a los 22, para estudiar en San Diego y básicamente nunca regresó, y yo empezaba a entender por qué. Las cosas empeoraron cuando mi mamá se unió a este club de vecinas del barrio, tipo grupo de mamás, pero para señoras de 50 años que no tienen nada mejor que hacer. Empezó a ir a estas reuniones todas las semanas y volvía con las ideas más locas. De repente estaba obsesionada con la comida orgánica, con que Charlotte no debería comer nada procesado, con que yo debería estar haciendo yoga, con que necesitaba verme más presentable porque ¿qué iban a pensar los vecinos? Literal me decía eso. ¿Qué van a pensar los vecinos si te ven así? Como si a alguien realmente le importara cómo me veía yo a las 3 de la tarde recogiendo el correo. Empezó a controlar todo. Si yo sacaba algo de la refrigeradora para comer, ella venía y me decía, ¿realmente necesitas eso? Si yo le ponía a Charlotte un vestido que ella no había aprobado, me hacía cambiarla. Si yo quería salir con Charlotte al parque, ella preguntaba a qué hora regresaría y por qué necesitaba salir. ¿No era el jardín de atrás suficiente? Vivíamos en un lugar con clima caliente, tipo mucho sol todo el año, y ella insistía en que Charlotte no debería estar afuera mucho porque se iba a poner muy morena. Sí, dijo eso textualmente, preocupada porque su nieta de 1 año se pusiera morena por el sol. Yo ya no sabía si reír o llorar con esta mujer. Pero el punto de quiebre, el momento en que supe que las cosas estaban realmente mal, fue cuando Charlotte tenía que ponerse sus vacunas de 1 año. Yo había hecho la cita con el pediatra, todo normal, y la mañana de la cita mi mamá escondió las llaves de mi carro, así como suena. Yo buscando por toda la casa tipo loca porque íbamos a llegar tarde, y ella sentada en la sala tomando café como si nada. Le pregunté, mamá, ¿has visto mis llaves? Y ella muy tranquila dijo, ¿no vas a llevar a Charlotte a que le inyecten esos químicos? He estado.
investigando y las vacunas causan autismo. Me quedé helada. ¿Qué? Le dije mamá, eso no es verdad. Eso ha sido desmentido 1000 veces. Charlotte necesita sus vacunas. Y ella se puso de pie y me dijo, mientras vivas en mi casa y yo cuide a tu hija, no vas a envenenarla con esas cosas. Encontré mis llaves escondidas en su bolso. Literal las había tomado mientras yo dormía, y tuve la peor pelea con ella. Mi papá, por supuesto, no dijo nada. Solo se fue a su estudio y cerró la puerta. Al final logré salir de la casa con Charlotte y llevarla a su cita. Pero cuando regresé mis padres no me hablaron por 3 días. 3 días de silencio total, como si yo fuera invisible. Después de eso empecé a buscar la forma de irme. Pero con lo que ganaba en la tienda era imposible rentar algo. Los apartamentos más baratos en la zona costaban como $800 al mes, y yo ganaba tipo 1, 200 antes de impuestos. No tenía ahorros porque todo se iba en Charlotte. No tenía a dónde ir. No tenía opciones. Me sentía atrapada. Y lo peor es que mis padres lo sabían. Mi mamá empezó a decir cosas como, tienes suerte de que te dejemos quedarte aquí, cualquier otra familia ya te habría echado. O, ¿sabes cuánto cuesta mantenerte a ti y a Charlotte? Deberías estar agradecida. Las cosas llegaron al límite como 2 meses después de lo de las vacunas. Yo había estado tratando de seguir todas sus reglas ridículas para mantener la paz, pero un día mi mamá decidió que Charlotte necesitaba un corte de pelo. Charlotte tenía el cabello rizado precioso, tipo rizos naturales que yo amaba, y mi mamá quería cortárselo bien corto porque decía que se veía descuidada. Le dije que no, que el cabello de Charlotte estaba bien así, y ella explotó. Me dijo que yo era una malagradecida, que no sabía criar a una hija, que Charlotte iba a crecer siendo un desastre si yo seguía tomando las decisiones, y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, si no vas a seguir nuestras reglas y criar a Charlotte correctamente, entonces tal vez deberíamos considerar darla en adopción a una familia que sí pueda cuidarla bien. Lo dijo así, súper casual, como si estuviera sugiriendo qué cenar. Mi papá estaba ahí y agregó, tu mamá tiene razón, no estás lista para ser madre. Quizás Charlotte estaría mejor con otra familia. No podía respirar. Sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Me estaban amenazando con quitarme a mi hija? ¿En serio? Les grité. Ustedes no pueden hacer eso. Charlotte es mi hija. No pueden obligarme a darla en adopción. Y mi mamá muy tranquila dijo, podemos hacer lo que sea necesario para proteger a esa niña de una madre incompetente. Si no sigues viviendo bajo nuestras reglas, tomaremos las medidas necesarias. Estaba temblando de rabia y miedo al mismo tiempo. No sabía si realmente podían hacer algo legalmente. Probablemente no, pero el hecho de que lo hubieran dicho me aterrorizaba. Y en ese momento de puro coraje y desesperación, dije algo que había prometido nunca decir. Les grité. ¿Saben qué? Melissa se casó hace 2 años, y ni siquiera los invitó a la boda porque los odia. Está casada con un tipo que tiene un restaurante en San Diego, y nunca se los dijo porque sabía que ustedes arruinarían todo como arruinan todo lo demás. El silencio después de eso fue denso. Mi mamá se puso pálida, y mi papá finalmente reaccionó, se paró, y dijo, ¿qué dijiste? Y yo, ya no podía parar. Les dije todo. Que Melissa se había casado con Andrew hace 2 años, que tenían una casa bonita, que ella era feliz lejos de ellos, que yo había ido a la boda y había sido hermosa, y ellos no estaban ahí porque ella no los quería ahí, que ella me había hecho prometerle que nunca les diría, porque no quería que fueran parte de su vida. Mi mamá empezó a llorar, pero no de tristeza sino de rabia, gritando que cómo me atrevía, que éramos unas desagradecidas las dos, que después de todo lo que habían hecho por nosotras así les pagábamos. Mi papá me dijo que me fuera de la casa, que tenía hasta el día siguiente para empacar mis cosas y largarme. Les dije, ¿a dónde se supone que voy a ir? Y mi mamá gritó, no me importa, vete a la calle si quieres, pero no vas a seguir viviendo aquí. Me encerré en mi cuarto con Charlotte, que estaba llorando porque obviamente podía sentir toda la tensión, y no sabía qué hacer. Llamé a Melissa llorando. Eran como las 10 de la noche, y le conté todo entre sollozos. Ella se quedó callada un momento y luego dijo, empaca lo que puedas ahora mismo, voy para allá. Le dije Melissa, vives a 6 horas de aquí. No puedes venir hasta acá solo porque tuve una pelea con ellos. Y ella dijo, no es solo una pelea, Isabella. Te amenazaron con quitarte a tu hija. Voy para allá y nos vamos las 3. No dormí en toda la noche. Empaqué lo esencial, ropa para mí y para Charlotte, sus juguetes favoritos, documentos importantes, lo que cupiera, en 2 maletas. Podía escuchar a mis padres discutiendo en su cuarto, mi mamá llorando y gritando sobre cómo sus 2 hijas la habían traicionado,
Parte de mí se sentía culpable por haber revelado el secreto de Melissa, pero otra parte pensaba, ¿por qué debería sentirme culpable cuando ellos, literal, me amenazaron con quitarme a mi hija? Melissa llegó como a las 7 de la mañana, manejó toda la noche. Atocó la puerta bien fuerte, y cuando mi mamá abrió, mi hermana entró como huracán. No la había visto en persona en casi un año, y se veía tan diferente, más madura, más segura de sí misma. Le dijo a mi mamá, ¿es verdad que amenazaste con quitarle a Charlotte a Isabella? Y mi mamá empezó con su drama de siempre, llorando y diciendo que todo era un malentendido, que solo querían lo mejor para la bebé. Melissa no le dejó seguir. Dijo, Isabella y Charlotte se vienen conmigo a San Diego hoy mismo. Mamá empezó a decir que no, que Charlotte necesitaba estar con su familia, que yo no podía cuidarla sola. Y Melissa literalmente se rió y dijo, ¿familia? ¿Ustedes se creen familia después de amenazar con obligar a Isabella a dar a su hija en adopción? Están enfermos los dos. Mi papá apareció entonces y le dijo a Melissa que era una ingrata, que cómo se había atrevido a casarse sin decirles que éramos las peores hijas del mundo. Melissa lo ignoró completamente. Subió a mi cuarto, agarró las maletas y me dijo, vámonos. Bajamos con Charlotte en mis brazos, mis papás bloqueando la puerta tratando de impedir que saliéramos. Mi mamá suplicando, llorando, diciendo que Charlotte era su nieta y tenían derecho a verla. Melissa le dijo, perdieron cualquier derecho cuando amenazaron a Isabella. Apártense de la puerta. Fue la escena más surrealista de mi vida, tipo película dramática pero real. Lograr salir de la casa fue caótico. Mi mamá intentó agarrar a Charlotte de mis brazos, y yo tuve que apartarme físicamente. Melissa prácticamente me empujó hacia su carro, un Honda Accord 2020 plateado. Me acuerdo del carro perfectamente porque fue como nuestro vehículo de escape. Nos subimos las 3, bueno, las 4 contando a Charlotte, y Melissa arrancó mientras mis papás gritaban desde la entrada. Mi mamá corrió detrás del carro por media cuadra gritando, «Esperen, por favor». Fuimos directas a un motel. Melissa dijo que necesitábamos estar lejos de ellos antes de manejar las 6 horas a San Diego. En el cuarto del motel, después de que Charlotte se durmió, Melissa me abrazó y lloré como no había llorado en meses. Le seguía diciendo, lo siento por haberles contado sobre tu matrimonio. Y ella me dijo, no importa, Isabella, igual se iban a enterar algún día. Lo importante es que tú y Charlotte estén a salvo. Entonces me dijo algo que no me esperaba. Dijo, estoy embarazada, tengo 3 meses. Y empezó a llorar ella también. Dijo que había querido decírselo a nuestros papás. Eventualmente, que a pesar de todo todavía había una parte de ella que quería compartir esa noticia con ellos, pero que después de lo que me habían hecho, después de ver cómo me trataban, sabía que había tomado la decisión correcta de mantenerlos fuera de su vida. Me dijo, no quiero que mi hijo conozca a personas así, y Charlotte tampoco debería tener que lidiar con ellos. Nos quedamos en el motel 2 días, mientras Melissa organizaba todo para que me mudara con ella. Llamó a su esposo Andrew, que por cierto es el tipo más buena onda del mundo, y él dijo que por supuesto que podíamos quedarnos con ellos el tiempo que fuera necesario. Tenían un cuarto de huéspedes que podíamos usar. Yo todavía estaba en shock, tipo, no podía creer que todo esto estuviera pasando. Mientras estábamos en el motel, mis papás me mandaron como 50 mensajes. Primero enojados, diciendo que era ilegal que me llevara las cosas de la casa, que iban a llamar a la policía. Luego suplicantes, diciendo que habláramos, que podíamos resolver esto. Luego amenazantes otra vez, diciendo que iban a pelear por custodia de Charlotte. No les respondí nada. Melissa me aconsejó que bloqueara sus números, pero yo no podía. Todavía tenía esa parte de mí que pensaba que tal vez se disculparían, que tal vez reconocerían lo que habían hecho mal. Cuando finalmente regresamos a la casa con policía para recoger el resto de mis cosas, porque Melissa insistió en que fuéramos con policía presente, descubrimos que mis papás habían vendido todo. Todo. Los muebles de Charlotte, su cuna, sus juguetes, mi ropa, mis libros, todo lo que había dejado en mi cuarto. Mi mamá dijo que como yo me había ido y abandonado mis cosas, ella asumió que ya no las quería. El policía no podía hacer nada porque técnicamente era propiedad de ellos al estar en su casa. Perdí fotos, recuerdos, cosas de cuando Charlotte era recién nacida que nunca voy a recuperar. Melissa tuvo que sujetarme para que no me lanzara contra mi mamá. Nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Le grité de todo. Le dije que era una persona horrible, que cómo podía hacerle eso a su propia hija y nieta. Ella solo se quedó ahí parada con cara de víctima, diciendo que yo había elegido irme,
que esto era consecuencia de mis decisiones. Mi papá ni siquiera nos miró. Se quedó adentro de la casa todo el tiempo. El viaje a San Diego fue largo, pero también tipo liberador en cierto modo. Melissa manejó y yo iba atrás con Charlotte, viendo cómo nos alejábamos de esa ciudad, de esa casa, de todo lo que había conocido. Era aterrador pero también emocionante, me explico. Como cuando sabes que estás haciendo algo grande y arriesgado pero necesario. La casa de Melissa y Andrew es preciosa, tipo casa de revista, en un vecindario tranquilo cerca de la playa. Andrew nos recibió con un abrazo y le dijo a Charlotte, «Bienvenida, princesa». Esa noche cenamos pizza, y por primera vez en meses me sentí relajada. No había nadie juzgando lo que comía, nadie haciendo comentarios sobre mi peso o mi ropa, nadie diciéndome que estaba criando mal a mi hija. Andrew resultó ser aún más increíble de lo que Melissa me había contado. Tiene este restaurante italiano súper elegante, tipo de esos donde hacen pasta fresca y tienen vinos caros, y como a la semana de estar ahí me ofreció trabajo. Dijo que necesitaba meseras, y que si me interesaba, el pago era bueno más propinas. Yo no tenía experiencia en restaurantes finos, pero él dijo que me entrenaría, que lo importante era la actitud. Empecé a trabajar ahí y resulta que soy buena mesera. Las propinas en un restaurante así son increíbles. Tipo, estaba ganando en 3 días lo que ganaba en una semana en la tienda de ropa. Andrew era flexible con mis horarios porque sabía que tenía a Charlotte, y Melissa me ayudaba cuidándola cuando yo trabajaba. Era como este sistema de apoyo que nunca había tenido con mis papás, donde, al lugar de sentirme como una carga, me sentía parte de un equipo. Mis papás seguían intentando contactarme, llamadas, mensajes, emails. Eventualmente cambiaron la estrategia y empezaron a pedir ver a Charlotte. Decían que sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, ellos eran sus abuelos y tenían derecho a conocer a su nieta. Mi mamá mandó mensajes largos diciendo que me extrañaban, que querían arreglar las cosas, que Charlotte necesitaba a sus abuelos. Les dije que no. Simple. No quiero que conozcan a Charlotte. No quiero que estén en nuestras vidas. No quiero volver a hablar con ellos. Fue difícil decirlo, pero también liberador. Melissa me apoyó completamente. Dijo que era mi decisión, y que ella también había tomado la misma decisión con su futuro hijo. Nuestros papás no iban a conocer a ninguno de sus nietos porque habían demostrado que no sabían amar sin controlar. Viví con Melissa y Andrew como 6 meses. En ese tiempo ahorré lo suficiente para rentar mi propio apartamento, un lugar pequeño pero bonito a como 15 minutos de su casa. Andrew me ayudó con el depósito. Dijo que me lo descontaría de mi sueldo poco a poco, pero sin intereses, tipo como un préstamo familiar. Lloré cuando firmé el contrato de renta. Era la primera vez en mi vida que tenía mi propio lugar, mi propio espacio donde nadie me iba a juzgar o controlar. Charlotte ahora tiene 2 años, va a una guardería cerca de mi trabajo, que Andrew me ayudó a pagar. Eventualmente voy a pagarle todo lo que me ha prestado, lo tengo anotado todo. Es una niña feliz, brillante, con sus rizos preciosos que nadie me va a obligar a cortar. Melissa tuvo a su bebé hace 3 meses, un niño que se llama Lucas, y es el sobrino más lindo del mundo. Ver a mi hermana como mamá, viendo cómo ella cría a Lucas con amor y sin control, me hace entender aún más lo tóxicos que eran nuestros papás. A veces me siento culpable. Tipo, pienso, ¿debería darles una oportunidad? ¿Una mala hija por cortarles completamente? Pero luego recuerdo cómo me amenazaron con quitarme a Charlotte, cómo vendieron todas nuestras cosas, cómo me hacían sentir que era una fracasada todos los días, y la culpa se va. No les debo nada, y definitivamente no les voy a dar acceso a mi hija para que hagan con ella lo que hicieron conmigo. Mis papás dejaron de intentar contactarme hace como 2 meses. No sé si se rindieron o qué, pero el silencio es honestamente un alivio. Melissa dice que eventualmente van a volver a intentarlo, que gente como ellos nunca realmente se rinde, pero por ahora estoy disfrutando la paz. Trabajo 4 o 5 turnos por semana en el restaurante, gano suficiente para pagar renta y cuidar a Charlotte. Estoy juntando para eventualmente retomar la universidad aunque sea en línea. Andrew dice que cuando esté lista, me puede ayudar a entrar al negocio de restaurantes de forma más seria, tipo, aprender administración, o algo así. Melissa y yo somos más cercanas que nunca. Nuestros hijos van a crecer juntos, van a ser como hermanos. ¿Es perfecta mi vida? No. Sigo siendo una mamá soltera de 20 años trabajando de mesera. Todavía hay días difíciles. Todavía extraño algunas cosas de antes de que todo explotara. Pero Charlotte está feliz y segura. Yo estoy sanando de años de abuso emocional que no había reconocido como tal, y estoy construyendo algo nuevo.
Ayer Charlotte me dijo, «Mamá, te amo», mientras la acostaba, y me di cuenta de que ella nunca va a crecer sintiéndose inadecuada o controlada como yo. Eso hace que todo valga la pena.